es Jesús Hernández y en la siguiente exposición le vamos a hablar acerca de la medición de nivel. La medición de nivel es bastante importante en las industrias, especialmente hoy en día, como lo pueden ser la de petróleo, la química, la alimenticia, para lo cual la medición de nivel es prácticamente indispensable. En la selección correcta de un instrumento para la medición de nivel intervienen en mayor o menor grado los siguientes factores: el rango de medición, la naturaleza del fluido que va a ser medido y las condiciones de operación. Los instrumentos que se describen aquí cubren prácticamente todas las aplicaciones de medición de nivel de líquidos y sólidos en tanques abiertos y en tanques cerrados. Los sensores de nivel pueden actuar también como registradores o indicadores y, cuando el caso lo requiere, como controladores. Cuando las distancias entre el punto de medición y el lugar donde queremos que la lectura de nivel sean muy grandes, nos podemos auxiliar también con el uso de transmisores. Indicación visual de nivel con mirillas e indicadores de vidrio. Este es uno de los métodos más antiguos y simples que existen para la medición continua de nivel de líquidos contenidos en un tanque abierto o un tanque cerrado. Esto se usa solamente cuando se requiere la indicación local directa del comportamiento del proceso y cuando el líquido es apreciablemente limpio. Las mirillas y manómetros de vidrio consisten simplemente en un vidrio transparente o tubo de plástico que va conectado junto al tanque, de tal forma que la cabeza del líquido en el tubo sea igual al nivel del líquido en el tanque. Se coloca una escala calibrada marcada en el tubo o fuera de este. Nos proporciona un medio conveniente para leer el nivel en centímetros, pulgadas o pies, o bien sea en unidades de volumen como litros, metros cúbicos, etc. Aquí se puede observar más o menos una medición de nivel por burbujeo en tanque abierto. Este es un arreglo relativamente simple, útil y barato para la medición de nivel. Sin embargo, la aplicación de este está limitada a tanques abiertos donde las burbujas de aire en el líquido no presentan problemas. El principio en el que se basa esta medición es en el que la presión necesaria para provocar un burbujeo debe ser suficientemente fuerte para poder vencer la columna hidrostática existente entre la superficie del líquido y el extremo del tubo de burbujeo. Aquí básicamente se inyecta una pequeña cantidad de aire o gas inerte a través de un tubo sumergido en el tanque, como podemos ver en la figura. Entonces la presión requerida para forzar a que las burbujas de aire salgan desde la parte baja del tubo de inmersión es igual a la cabeza hidrostática del líquido hasta el extremo del tubo. Si se conoce la densidad del líquido contenido en el tanque, se puede aplicar la ecuación de H igual a P sobre densidad, donde H sería el nivel que se obtiene de dividir la presión P aplicada al aire para que burbujee entre el peso específico del líquido. El valor así obtenido puede ser indicado, registrado, transmitido o controlado usando el tipo apropiado de instrumento receptor. El tubo que se introduce al tanque para burbujeo puede ser de 12.7 milímetros de diámetro con una muesca en V en el extremo. El aire o gas comprimido se suministra a través de una válvula reguladora y un rotámetro de tipo purgómetro que se debe instalar lo más cerca posible del proceso. Si se coloca un tubo en derivación, este va a tener la misma presión a la que se suministra el aire en el tubo de burbujeo y que será la necesaria para poder vencer la presión hidrostática que ejerce el líquido en el fondo del recipiente. Cuando el nivel del líquido desciende, la presión en el fondo también desciende, y esto hace que el aire a presión escape más fácilmente, abatiendo la presión en el sistema y por consiguiente en el tubo en derivación. El instrumento receptor se debe proteger por sobrepresión en la línea con una válvula de corte. Si se llegara a tapar el tubo de burbujeo, se cierra la válvula de corte y se aplica aire sobrepresionado para destapar el tubo burbujeador. Este parámetro no es crítico para la operación del sistema, pues solo se debe tener suficiente presión para mantener el tubo libre de depósitos y que al mismo tiempo cause la mínima agitación de líquido en el tanque. Este arreglo está prácticamente libre de mantenimiento y solo requiere una inspección y limpieza del tubo burbujeante tan frecuente como sea necesario y hay que cuidarlo que esté libre de fugas. Sistema de caja con diafragma. Los sistemas de caja con diafragma se usan más que todo para medir el nivel en tanques abiertos cuando no se puede contar con aire o gas o cuando el método por tubo de burbujeo no es recomendable.
El instrumento consiste esencialmente en una copa o caja recubierta con un diafragma flexible como se muestra en la figura. La caja está dividida en dos secciones con el diafragma inserto entre ambas y sellado a prueba de aire. La parte superior de la caja transmite el empuje que recibe el diafragma por un capilar hacia un fuelle. Los cambios de nivel causan entonces una variación en el diafragma y repercuten finalmente a través del capilar a un elemento sensor, generalmente un fuelle que acciona un puntero de indicación o un registro o un sistema de tobera palometa que transmite una señal neumática. Transmisor de nivel de vida con diafragma. Uno de los instrumentos de tipo de diafragma más ampliamente utilizados para la medición de nivel con el principio de la presión hidrostática es el transmisor de presión diferencial bridado, como el que vemos en la izquierda. En la figura aquí se muestra una celda de presión diferencial y diafragma con extensión que se usa cuando el líquido con sólidos en suspensión puede dejar sedimentos sobre las paredes interiores del tanque. Y esto pudiera impedir que el diafragma esté en contacto con el líquido. En recipientes abiertos, la presión atmosférica más la hidrostática que ejerce el líquido contenido en el tanque sobre el diafragma de alta presión hace que éste se deforme y el diafragma de baja presión se utiliza para contrarrestar la presión atmosférica. Por eso son transmisores de presión diferencial como el que vemos aquí en la figura en la derecha. Cuando el diafragma no tiene prácticamente desplazamiento y no le afecta la condensación de vapores, lo que permite. Cuando el diafragma no tiene desplazamiento, no le afecta la condensación de vapores, lo que permite que se eliminen purgas de agua y cámaras de condensación. Aquí podemos ver en esta figura que si el recipiente cerrado contiene un líquido que desprende gases condensables, la tubería de derivación que va de la parte superior del tanque a la toma de baja presión del transmisor se va a llenar con un líquido que de todas formas se condensará para hacer el ajuste correspondiente de su presión de cero. Esto lo podemos observar aquí en el transmisor de presión diferencial con un diagrama montado en tanque presurizado. Y podemos ver un transmisor de presión diferencial que utiliza dos diafragmas. Esta figura que vemos aquí, este esquema, nos ilustra la instalación de un transmisor de presión diferencial neumático para medición de nivel en un tanque abierto de atmósfera. El rango de medición del instrumento está referido a la línea del centro del diafragma. En este caso, como el instrumento está colocado por debajo de la base del tanque, se va a tener que ajustar con el tornillo de elevación de rango calculando la presión que ejerce la columna del líquido. La conexión de baja presión del transmisor debe quedar venteada a la atmósfera, cubierta con una malla de alambre para evitar la acumulación de los insectos en este tanque. El transmisor de nivel de presión diferencial recibe en la conexión de alta presión hidrostática que ejerce una columna del líquido contenido en el recipiente más la presión atmosférica, por lo que se ventea a la atmósfera la conexión de baja presión para hacer una compensación de esto. Transmisor de presión diferencial en tanque cerrado. Cuando el transmisor de presión diferencial se instala en tanque presurizado conteniendo fluido no condensable, se debe hacer el arreglo de un tubo que vaya de la parte alta del tanque a la toma de baja presión, además de la elevación del rango como se muestra aquí en el esquema. Puesto que este es un fluido no condensable, la tubería de conexión de baja presión permanecerá vacía y por lo tanto la cámara de baja presión únicamente sentirá la presión estática, positiva o negativa que hay en el tanque, mientras que la cámara de alta presión siente la misma presión estática más la presión causada por el nivel del líquido. Dado que la presión estática actúa de manera opuesta en las dos cámaras, su efecto es cancelado y el transmisor sensa exclusivamente la presión causada por el nivel. Instalación de transmisores de presión diferencial. Aquí en la figura podemos ver la instalación de transmisores de presión diferencial llamados en la industria de PCEL en recipientes abiertos y cerrados, y los ajustes que se deberán hacer para la supresión o elevación según cada aplicación que tenga esto. El transmisor de nivel puede ser montado en la línea de mínimo nivel a ser medido o en cualquier punto por debajo de la base del tanque. La altura entre el nivel mínimo y la ubicación física del transmisor podrá ser cualquiera, dado que el lado de alta presión como el de baja presión tendrán fuerzas iguales y opuestas ocasionadas por el líquido contenido en esa misma distancia
y se cancelan una a otra. Medición de nivel con instrumentos tipo flotador y desplazador. Los medidores de nivel tipo flotador y desplazador son muy empleados en la industria y su forma varía depende del tipo de aplicación. Aquí en la figura de superior izquierda se puede ver un interruptor de nivel con flotador. En la derecha se puede ver un flotador lateral para medir el nivel en tanques cerrados o su aplicación también en vertederos para la medición indirecta de flujo. Y abajo se muestra un instrumento para la medición de nivel con el flotador en la parte inferior y este puede emplearse en recipientes abiertos o cerrados y también en canales abiertos para la medición de flujo. Medición de nivel de gases licuados en tanques presurizados. Bueno, aquí en la figura podemos ver que esto se emplea para la medición de nivel en líquidos altamente corrosivos, ya que las partes en contacto con el fluido pueden ser construidas en una gran variedad de materiales resistentes a la corrosión. Se llegan a hacer de vidrio inclusive. Estos instrumentos tienen un rango de medición de hasta 10 metros. La medición de nivel en tanque puede también ser medida por un desplazador como el que está aquí en el ilustrado en la izquierda. Y en la derecha se representan los diferentes tipos de montaje de transmisión de nivel electrónico digital que se pueden hacer con un desplazador. Corte del transmisor electrónico de nivel. Bueno, aquí podemos ver que este transmisor de nivel actúa de la siguiente manera. Cuando se presenta un cambio en el nivel de líquido, ocasiona una variación en la posición del desplazador, incrementando o decrementando la carga en el tubo de torque, una cantidad directamente proporcional al cambio del nivel de líquido. Lo anterior da como resultado la rotación de la barra de torque y el magneto adjunto, lo que modifica el campo magnético que rodea el espacio del sensor y genera por consiguiente una señal analógica que es proporcional al nivel de líquido. Este método de medición, como se realiza sin contacto y sin fricción, permite un aislamiento total entre el sensor de movimiento y el que genera la señal de salida. Gracias. Mi nombre es Marco Huipe, les voy a hablar de la segunda parte de lo que son los niveles. Flotador y cable. La medición por medio de flotador y cable es muy usada en las plantas de tratamiento de agua y en la mayoría de los tanques de almacenamiento de petróleo y sus derivados. Este sistema no depende de la presión hidrostática para las mediciones de nivel. Sus instrumentos se autooperan por el movimiento del flotador sobre la superficie del líquido. En esta imagen vemos el flotador al subir o descender con el nivel del líquido hace que la polea se mueva y de esta manera el movimiento vertical del flotador se transforma en una medición uniforme de nivel que puede ser usado para indicación, registros o control. Medidor tipo radioactivo. Los sistemas radioactivos se usan para las mediciones de nivel en tanques cerrados y consta de un ensamble de medición y un indicador amplificador. El ensamble de medición contiene una fuente radioactiva, tales como el radio, el cesio o cobalto, y la celda detectora de radiaciones, que pueden ser de la forma quizás de un contador Geiger, o una celda diseñada especialmente para ionización de gas. La celda detectora produce una señal eléctrica proporcional a la intensidad de los rayos radioactivos y esta señal se amplifica para que produzca una medición en unidades apropiadas de nivel. En esta imagen, a modo de ejemplo, vemos un tanque en donde se instala en la parte externa del tanque y la celda detectora en el costado opuesto. Cuando el nivel aumenta dentro del tanque, el material absorbe parte de la radiación emitida y el detector traduce la radiación amortiguada en una señal electrónica de entre 4 a 20 mA a través de un amplificador para transmitir esta señal de salida a un tablero para indicaciones, registros o controles del mismo. Transmisor de nivel por ultrasonido. Este es otro modo o otro método para las mediciones de nivel en tanques cerrados y abiertos. La medición de nivel sónica se basa en, primero, la emisión pulsante de ondas sonoras por medio de una fuente emisora. Segundo,
la transmisión de esas ondas de energía a través de la fase líquida o la fase de vapor en el tanque. Y por último, el reflejo de las ondas en la superficie para regresar hacia el emisor receptor. El tiempo que tarda el sonido en ir y regresar del emisor a la superficie del líquido se usa como medición del nivel porque ese tiempo de tránsito es directamente proporcional a la cantidad de líquido en el recipiente. El emisor receptor traduce ese tiempo en una señal de salida de entre 4 a 20 miliamperios, proporcional al nivel y que se puede usar en cualquier instrumento en un tablero de control. Básicamente en este esquema tenemos un transmisor, muestra un sensor de nivel sónico para una fase líquida. Aquí el transmisor está colocado en el fondo del recipiente. Envía sus ondas sonoras a través del líquido hacia la superficie. Las ondas rebotan en la superficie y regresan al emisor. El tiempo que tarda pondera de la altura del nivel. En esta otra imagen de la izquierda se esquematiza un emisor sensor colocado en la parte superior en una fase de vapor o gas, encima de la superficie del líquido. En este caso, el tiempo de respuesta de la transmisión del pulso sónico y de su recepción es inversamente proporcional al nivel de líquido que se está midiendo. También, con mucho éxito, las mediciones de interfase de dos líquidos en el nivel de tanque de separación con el emperador ultrasonido como el que se ve en la figura de la derecha. En esta figura vemos de una manera más visual cómo sería ese tipo de transmisor de nivel de ultrasonido del lado izquierdo, que también se le conoce como transmisor de nivel por microondas, y básicamente cómo se instalaría en un tanque. La lectura mínima sería de 4 mA y la lectura máxima sería aproximadamente entre 20 mA, pero eso va a depender del nivel del pulso, y el pulso va a depender de la cantidad de elementos que estén dentro del tanque. También tenemos los transmisores de nivel de magnetrón que utilizan el mismo principio del radar. Físicamente los transmisores son de este tipo, como podemos apreciar en la imagen. Para modo de ejemplo, vemos esta animación que nos va a indicar de qué forma el transmisor de nivel por ultrasonido efectuaría pues la medición en un tanque cerrado. Este emite una señal que va a viajar internamente por el tanque y va a rebotar a través del elemento que él contenga, y la manera como él tarde en llegar nuevamente al receptor, va a calcular a través de un traductor de qué forma, de qué tan lleno estará el tanque. Los medidores del nivel de tipo capacitivo consiste en una varilla de acero inoxidable rígida o flexible, con o sin recubrimiento de teflón, que actúan como sonda o sensor, y es uno de los polos del sistema. El otro polo es la pared del tanque. Cuando el recipiente no es metálico, se coloca entonces una cinta metálica en la pared para que actúe como el otro polo. Acá vemos unas sondas sensoras para los instrumentos capacitivos, que una son de acero inoxidable, que están recubiertas, y la otra no está recubierta y poseen sus conexiones de rosca. En este ejemplo vemos un control de nivel tipo capacitivo de arranque paro. Básicamente esto lo que hace es que, pues, dependiendo del nivel, él envía o no envía una señal. En este otro ejemplo, en el del lado izquierdo, muestra el instrumento de nivel tipo capacitivo para controles o interfaces entre dos sustancias diferentes. Cuando se tienen sustancias que por sus características no permiten que toquen el sensor por ser muy corrosivas o por condiciones extremas de operaciones como la temperatura alta, se utilizan sondas de proximidad, como la que podemos apreciar en el lado derecho. Acá podemos ver las diferentes formas en las que se puede instalar el instrumento para controlar el alto o bajo nivel.
Acá se muestran pues diferentes modelos de instrumentos de nivel tipo capacitivos para los magnetrón. En esta imagen se muestra la aplicación de instrumentos capacitivos para controles de niveles sólidos y de líquidos. Pues del lado A, que sería el lado izquierdo, sería la parte de sólido, y del lado derecho sería la parte de líquidos. De esta forma se conectaría lo que son los medidores de tipo capacitivo. La medición de sólido. Es necesario medir el nivel de material sólido en procesos como, por ejemplo, las astillas de madera en silos de fábricas de papel. También pueden ser materia prima sólida contenida en tanques que dosifiquen, jabón en polvo almacenado en tanques, cal, trocitos de poliuretano, minerales granulados o en polvo, semillas de arroz, frijol, entre otros. En tanques o silos, ya sea con controles por alto y bajo nivel o medición de nivel continuo. Para estos casos se emplean los instrumentos que se detallan a continuación. La medición de nivel de sólido, también tenemos lo que son los instrumentos para control de un punto de nivel, interruptor tipo diafragma, interruptores de tipo paleta, interruptor de nivel de cono colgante, interruptor de nivel tipo celda y medición continua de niveles de sólido. Acá se pueden observar varios instrumentos en aplicaciones de medición de sólidos y líquidos. Básicamente el interruptor tipo diafragma es una unidad que emplea un diafragma flexible, el cual está expuesto al material sólido en un tanque de almacenamiento. En cuanto al nivel de sólido, se eleva la presión causada por el paso del material. Fuerza al diafragma contra un mecanismo de contrapeso que actúa un interruptor mecánicamente. La señal se puede utilizar un tablero anunciador de alarmas para el arranque, paro de máquinas o apertura de cierre de compuerta. Básicamente esta imagen lo que nos muestra es un interruptor accionado por una alarma luminosa. En esta otra imagen se presenta un sistema de almacenamiento y transporte de sólidos con interruptores tipo diafragma para nivel y para detectar movimiento. Interruptores de tipo paleta. Cuando la rotación de la paleta se obstaculiza por el material sólido, el soporte del motor y la caja de engranes que giran en un plano horizontal se atoran. En este momento se energizan dos microinterruptores en orden consecutivo. El primero de estos puede actuar un circuito de alarma. El segundo corta la corriente que va hacia el motor, haciendo que el sistema quede en posición cerrada. Cuando el nivel disminuye, un resorte empuja el ensamble hacia atrás o a su posición original y los interruptores se sueltan, restableciendo nuevamente el movimiento giratorio de las paletas. En esta imagen se presenta un esquema de interruptores tipo paleta. Que básicamente lo que tiene es el motor y un interruptor de paro motor, están las paletas y pues los interruptores de alarma. Acá tenemos un interruptor tipo paleta por alto y bajo nivel de sólido. Interruptores de tipo paleta los vamos a conseguir, o en el mercado se pueden conseguir de esta manera. Pues tenemos diferentes presentaciones y eso va a depender de la utilidad y del sistema donde se vayan a utilizar. Interruptores de nivel de cono colgante.
Es un instrumento de cono colgante que consiste en un interruptor que se encuentra dentro de una caja a prueba de polvo. Esta tiene una especie de collarín de la cual se suspende el cono cuando el nivel de material sólido se eleva y se pone en contacto con el cono. Se actúa un interruptor que puede accionar una alarma u otro equipo. Básicamente en esta imagen podemos ver internamente lo que es un interruptor del tipo cono. Es un instrumento de cono colgante que consiste en un interruptor que se encuentra dentro de una caja a prueba de polvo. Esta tiene una especie de collarín el cual suspende el cono. Los interruptores de tipo cono colgante básicamente los vamos a conseguir dentro de la industria, como la imagen del lado izquierdo, e internamente lo que tienen es son de la forma del lado derecho esquemáticamente, y lo que va a hacer es pues subir hasta pues accionar lo que es el interruptor. Interruptor de nivel tipo celda. Cuando se requiere controlar el nivel de un material sólido que tenga una conductividad eléctrica muy alta, se puede utilizar un detector de nivel tipo celda. Los detectores de nivel tipo celda, como esquemáticamente lo vamos a ver del lado izquierdo, cuando el material hace contacto con el electrodo se acciona una alarma u otro equipo, dependiendo pues de las conexiones que los mismos tengan. Desde el lado derecho pues vemos de una forma real cómo conseguiríamos dentro de la industria lo que sería un interruptor de tipo celda. Medición continua de nivel de sólido. Los instrumentos de medición continua de nivel de sólidos permiten una medición en total en toda la gama de cambio que éste pueda tener y se emplea en fuentes nucleares radiactivas, unidades capacitivas y sónicas, como las que ya se han descrito. Se cuenta ya con equipos modernos como la medición continua a nivel de sólidos con instrumentos que operan con un micropulso guiado y se detectan el tiempo entre la transmisión y la recepción para reconocer el nivel. Básicamente dentro de la industria vamos a conseguir ese tipo de mediciones continuas o las mediciones de tipo sólida. Vemos acá en la imagen un instrumento para mediciones de nivel continua de sólidos de Endress-Hauser. Básicamente dentro de la industria lo que vamos a conseguir es algo así. Ahora, a modo de resumen, la medición de nivel de líquidos y sólidos es muy importante en la industria moderna y se puede realizar utilizando varios métodos. Con instrumentos de lectura directa, los que actúan por el principio de presiones hidrostáticas que ejercen el líquido en el fondo del recipiente. Los accionados por fuerza de flotación, aquellos que utilizan la radiación de energía, los que aprovechan las características eléctricas de flujo y los que realizan una acción mecánica. Los instrumentos de lectura directa son los más sencillos y por consiguiente los más económicos. Por ello, no es sorprendente que muchas partes utilicen una regleta o una varilla para introducirla manualmente en el depósito del que se desea saber el nivel de su contenido. También como indicadores locales se emplean las mirillas de vidrio. Los instrumentos que utilizan el principio de la presión hidrostática que ejercen el fluido en el fondo del recipiente son el sistema de medición con burbujeo, como les mencionó mi compañero anterior, para plantas de tratamiento de agua principalmente, la caja y diafragma y los transmisores de presión diferencial. Los instrumentos que utilizan la fuerza de flotación emplean flotadores y desplazadores para controlar uno o varios puntos de nivel o para la mediación del nivel continuo. La radiación de energía se emplea en una amplia gama de la industria de instrumentos ultrasónicos, radares, microondas y radiaciones nucleares. Las características eléctricas de las sustancias contenidas en los recipientes son aprovechadas para conocer su nivel por los instrumentos capacitivos y resistivos. El interruptor tipo paleta rotatoria, el de vibración y el diafragma son accionados por principios mecánicos. Esta es toda nuestra exposición, espero les haya gustado y sea de su agrado. Muchísimas gracias.